traer transformación. Amén. Esta semana estaremos trabajando lo que es la transformación vocacional. Que Dios ponga en nosotros el querer como el hacer. Que hagamos las cosas de corazón, que la hagamos para Dios, no para los hombres, porque los hombres son imperfectos, los hombres fallan. La tenemos que hacer para Dios. Amén. Vamos a orar, incline su rostro y ponga un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Hable con su Dios. Amén. Gloria a Jesús. Señor Jesús, te adoramos, te exaltamos en esta mañana. Bendecimos tu santo nombre, oh Dios. Exaltamos tu nombre porque grande eres tú, Señor, porque fiel eres tú, Señor, porque tú has sido evidente en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te adoramos. Señor Jesús, en esta mañana presentamos delante de ti el cierre de esta campaña, Padre Celestial. Mira, oh Dios, todos los temas que se han tratado, Padre, todas las áreas de nuestras vidas que se han trabajado, Señor. Padre, si hay algo que aún no ha sido transformado en nuestro interior, Señor Jesús, completa tu obra en nosotros, Señor Jesús. Revélanos, Señor, qué debemos transformar, qué debemos entregar ante tus pies para que tú lo cambies, Señor. Cámbianos, Señor Jesús. Cambia, Señor, nuestra mentalidad, Señor, nuestra vida, Padre, nuestra área relacional, emocional, espiritual, Señor Jesús, nuestra forma de trabajar, nuestras finanzas en nuestro hogar, Padre Celestial. Transfórmalo, Señor Jesús. Mira, mi Dios, lo que se va a estar trabajando, el área vocacional, oh Dios. Pon en nosotros el querer como el hacer, Señor. Pon en nosotros, Señor Jesús, el querer buscar tu rostro, el querer, oh Dios, hacer las cosas para ti, Señor, y no para nosotros mismos, no para los hombres, Señor Jesús, no para el que dirán, oh Dios, sino para ti, Señor Jesús. Para ti, Señor Jesús, que nos levantemos cada mañana, Señor Jesús, enfocados en ti, Padre Celestial. Oh Dios, trabaja en nosotros, completa tu obra, Señor Jesús. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos diste de trabajar todas estas áreas en nosotros, Padre. Te exaltamos, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Confiamos en ti. Confiamos, Señor Jesús, que tú completarás tu obra en nosotros, Padre, porque somos imperfectos, Señor. Te adoramos, Señor. Mira, oh Dios, la parte que continúa este devocional, Señor, recibe nuestra alabanza, recibe la adoración, Padre Celestial. Pon en cada uno de nosotros el querer adorarte, el querer exaltar tu nombre, oh Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. La gracia del Señor los cubra abundantemente. Amén. Que ustedes hayan recibido muchas bendiciones, así como nosotros, digo nosotros porque estaba con Otto en una conferencia, así como nosotros recibimos tantas bendiciones del Señor en aquel lugar, que también ustedes sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero que vayan a la Biblia, a Filipenses, el capítulo 2. Ahí vamos a estar hablando de algunas cosas que nos van a ayudar a tener salud vocacional. Lo que hemos estado buscando en estos 50 días es una transformación, así como un gusanito, ¿verdad? Se convierte en crisálida y después se convierte en mariposa. Y así también nosotros seamos transformados en algunas partes, en algunas áreas de nuestras vidas o en la totalidad de nuestras vidas. Y aquí nosotros escogimos 7 cosas que Dios quiere, y lo vimos a través de su palabra, que nosotros seamos transformados. Agradezco al Señor por las personas que nos visitan en este día. A veces hay muchos o algunos que estén aquí por primera vez. Si hay alguno que viene por primera vez, puede levantar su mano. Aquí hay 1, 2 por primera vez. Gloria a Dios. Y los demás han venido anteriormente. Yo pido un fuerte aplauso para ellos. Esta es la casa del Señor. Si usted es hijo de Dios, esta es su casa. Así es que disfrute
lo que se hace aquí, que es adorar a Dios. Una pregunta antes de leer. ¿Necesitamos salud vocacional? En nuestros trabajos necesitamos aprender cómo guiarlo efectivamente. Recientemente estaba comprando en un lugar. Antes de salir, me tocó hacer una compra. Y en ese lugar no había lo que yo estaba buscando o como yo lo estaba buscando. Le pregunto al que me estaba atendiendo y el que me estaba atendiendo me dijo, eso es simple. Eso se resuelve con una científica. Yo no tengo tanto tigueraje, pero yo me imagino que científica significa que eso con 100 pesos se resolvía. Si yo le daba a él por la izquierda 100 pesos, él podía quebrantar las reglas de su empresa y darme el servicio que yo estaba requiriendo. Eso quiere decir que hay una falta de entendimiento de cómo trabajar íntegramente. O sea, hay una enfermedad en lo laboral, o tal vez no lo conocemos, o tal vez no hemos alcanzado el grado máximo que la Biblia exige y que nosotros lo leímos al principio, que todas las cosas que nosotros hagamos sean como para la gloria de Dios. Si tú tienes en mente que todas las cosas que tú vas a hacer, el trabajo, el servicio que tú estás dando, lo vas a dar, lo vas a hacer como si fuera para Cristo, como si fuera para el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces nosotros vamos a tener mayor cuidado y mayor empeño en nuestros trabajos. Yo asumo que la mayoría de las personas que están aquí sentadas trabajan, y las que no trabajan tal vez trabajan en sus hogares. Son amas de casa, trabajan atendiendo a su marido, a sus hijos, que es un trabajo tan pesado como cualquier otro, y tal vez más importante que cualquier otro. O sea que lo que nosotros andamos buscando en este día es que el trabajo que usted haga, el servicio que usted dé, lo dé como si fuera para el Señor. Y Dios mismo va a ser nuestro ejemplo en la obra de Jesucristo. O sea, la pregunta sería a resolver: ¿cómo Cristo cumplió su misión? ¿Cómo nosotros debemos de cumplir nuestra misión? ¿Cómo nosotros podemos cumplir nuestro trabajo de manera excelente? Como Cristo lo hizo. Entonces, siendo como Cristo, nosotros podemos mejorar nuestra perspectiva, nuestra forma de trabajo. Este versículo bíblico que vamos a leer tiene que ver mucho con esto. Hay algunas partes y hay algunas Biblias que el título es Ser como Cristo, y en esta que voy a leer, que es la Reina Valera del 60, habla de la humillación y de la exaltación de Jesucristo. Y yo quiero empezar en el versículo 3, Filipenses 2:3. Para que tengamos una mayor concentración en lo que dice la palabra, yo quiero que nos pongamos de pie. Y también le pediré al Señor en este momento que esa palabra, así como ha calado en mi corazón y me ha golpeado a mi orgullo también, y ahorita les voy a contar un poco más de eso, que también haga un efecto positivo en las vidas que están aquí presentes. Y desde la primera lectura podemos ir recibiendo de Dios lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Porque escuchen lo que dice el consejo de Dios para nosotros en este día. Nada, absolutamente nada. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 3. Nada
hagan por rivalidad, ni por vanidad o por vanagloria, dicen otras versiones. O sea, nada hagan por rivalidad, ni por vanidad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquen vuestro propio provecho, sino el provecho de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los cielos que están, toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. A ti te glorificamos, Señor, porque todo nombre debe dar gloria a aquel que vino, murió en la cruz y resucitó por la salvación de nuestros pecados. Gracias, Señor, por sustituirnos a nosotros, y nos sentimos, Señor, deudores ante ti, oh Dios, y por eso, oh Señor, ahora rendimos nuestras vidas delante de ti. Te glorificamos, Señor, que puedas bendecir esta palabra y que llegue a los corazones de cada una de las vidas, transformando no solamente el área vocacional, sino si alguien necesita también salvación o alguna luz para dirigir su vida, Señor, en cualquier área, que tú también puedas suplir esa necesidad. En tu nombre, Jesús, está esta congregación esperando tu palabra. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. La primera vez que tuve un acercamiento con esta palabra, principalmente con los versos 3 y con los versos 4, fue en mi mejor época universitaria. La mejor época universitaria es cuando ya yo le estaba cogiendo el piso a la carrera. Ya llevaba 4 semestres y me había quemado en algunas materias. Sin embargo, ya al cogerle el piso, ya mis notas habían subido mucho. Le tenía una gran confianza a la carrera, al conocimiento que había adquirido, y comenzaba a pegarla en todas. Tenía buenas notas, me estaba yendo muy bien. Sin embargo, estaba perdiendo buenos amigos. ¿Por qué estaba perdiendo los buenos amigos? Estaba perdiendo los buenos amigos por la actitud que comenzó a desarrollarse en mi vida. Una actitud de superioridad, una actitud de que yo soy el papá upa, de que ya yo nada más me puedo juntar con los que están sacando de 90 para arriba, etcétera, etcétera. Hasta que 2 buenos amigos me llamaron a la atención. Me acuerdo que en una de esas butacas de trabajo de la universidad, en la UAS, me sentaron y me leyeron esta palabra del Señor. Yo creo que la palabra del Señor en ese día me hirió el orgullo. Ese día me dio una bofetada tan fuerte que al día de hoy yo me acuerdo de ella como si fuera ahora. Todavía me pica. Todavía me pica. Porque estos chicos abrieron la palabra de Dios, la abrieron ahí en Filipenses y me leyeron: nada hagas por egoísmo o por vanagloria.
me siguieron leyendo y me dijeron, sino que cuando hagas algo tengas una actitud humilde. Dice que cada uno de ustedes, es el contexto o lo que sigue diciendo, considere al otro como más importante de sí mismo. Ese era el rumbo que yo llevaba. De ninguna manera. Me siguieron leyendo, no busque tus propios intereses, sino busca el interés de los demás. Yo quedé frisado. Yo ni sabía que decía eso la Biblia. La había leído ya completa a esa altura. Pero el pecado que había en mí no dejaba que esta palabra sea viva en mi vida. Sin embargo, gracias a Dios por esos amigos cristianos, ¿verdad?, con los que uno se junta, que te ayudan en cierta manera a formar el carácter de Dios en tu vida. Inmediatamente yo me puse a reflexionar sobre esa palabra. Lo primero que hice fue ponerme guapo con ellos. Eso fue lo primerito. Ponerme guapo con ellos. Y eso denotaba más orgullo en mi vida. Porque con quien yo tenía que ponerme guapo y enojado era conmigo mismo. Enojarme porque mi vida no se estaba desarrollando a la manera de Cristo, a la manera de Dios. Hasta que después el Señor me ha dado la oportunidad y he podido ir creciendo en esas áreas, pero eso va a ser una batalla hasta la eternidad. Me río porque la semana pasada me despedí de mi esposa, de mi casa, me fui a Santo Domingo, iba a un viaje y estaba súper emocionado por la semana de capacitación que íbamos a tener en Orlando y wow, el viaje y todo lo demás. Y comencé a escribirle a los amigos de allá y a todo el mundo que va a participar en la conferencia, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Y me percaté de todo, menos de que mi pasaporte estaba vencido. Ay, Dios mío. Fíjense qué error, qué, se puede decir esta palabra aquí, qué estupidez de parte mía al no ver que lo más importante, ¿verdad?, para uno salir, visa, pasaporte, dinero, etcétera, etcétera, estaba todo en orden. Fallé. Y yo dije, yo tengo que sacar 10 cosas positivas a partir de esto, que inicialmente es un error. Fue un error mío. ¿Y saben qué? Una de las cosas que yo saqué, y antes de revisar todo el mensaje y todo lo demás, yo dije, el Señor puso un freno a la actitud orgullosa y pecaminosa que yo pude tener, exaltándome de que yo iba a estar en aquel lugar y queriendo dejárselo ver a otras personas que tal vez ni siquiera iban a ir a ese sitio. Y por eso yo digo que constantemente Dios permite cosas para que nuestro orgullo sea lastimado y que nuestro yo muera constantemente en nuestras vidas, de tal manera que la imagen de Cristo sea lo primordial en nosotros. De ninguna manera voy a seguir dando más ejemplos míos. Vamos a predicar de quien debemos de predicar. Vamos a predicar el Evangelio de Cristo Jesús. El versículo 6 dice que Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y textualmente eso no es lo que dice, pero es la idea, es el centro del Evangelio, lo que está en los versículos 6 y en los versículos 7. Si lo volvemos a leer, el versículo 6 dice que Él, o sea Jesús,
siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Lo primero que tenemos que ver es que Jesús es Dios. Jesús es Dios, o sea, tiene eternidad. Desde antes existe, Él es el alfa y el omega, dice en Apocalipsis. Él está desde el principio hasta el fin, o sea, en la voz de la creación. Esas palabras que salían, ese era Jesús ordenando la creación. También estaba el Espíritu de Dios ordenando las aguas. Pero ese verbo era Jesús que estaba ahí. Hagamos al hombre, Él estaba ahí. La simiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza a Satanás. Jesús estaba ahí en Génesis 3, en la caída también del hombre. ¿Por qué? Porque en otro instante Jesús iba a venir a causar redención, a morir en la cruz del Calvario por ese fallo, por ese pecado que el hombre tiene en su corazón a partir de la caída. No, eso es, tenemos el problema todavía. Pero ¿qué pasa? Que Jesús, siendo Dios, Él no se quedó en ese estado solamente. Él no insistió, dice este verso, Él no insistió en esa igualdad, sino que se encarnó. Él vino a la tierra y vino en forma de hombre. Y pasar a forma de Dios, a forma de hombre, eso implica una humillación. O sea, la primera humillación que encontramos ahí de lo que Jesús hizo por ti y por mí es que siendo Dios, Él no estimó eso para aferrarse a eso, o sea, para que sea así todo el tiempo, sino que vino aquí y se hizo hombre. ¿Y saben qué? Es como escuchaba a alguien predicando. Él no se hizo hombre y vino en un tiempo donde había tecnología, no vino en un tiempo donde los hospitales eran súper modernos. Él no vino en un tiempo como tal vez tú y yo estamos viviendo, sino vino a nacer, a vivir en un tiempo donde las cosas en verdad estaban duras. Vino a nacer en un país que estaba bajo el yugo romano, uno de los imperios mundialistas más regios, más duros, parece como el hierro, ¿cierto? Y en ese momento Jesús nació, y nació en un pesebre. La humillación de Jesús, o la misión que Jesús cumplió, me imagino que no fue para nada fácil. El verso sigue diciendo que Él no solamente se hizo hombre, sino que también Él vino a ser siervo de los hombres. Y si traducimos eso literalmente, dice que la palabra siervo significa esclavo. O sea, Él vino a ser esclavo de los hombres. Él vino a darle un servicio a la humanidad. Esa era su misión. No solamente dejó, ¿verdad?, sus cualidades, sus privilegios, vino a la tierra, se hizo hombre, sino que también pasó a ser, ¿qué? Pasó a ser siervo, servidor, o sea, por debajo de los hombres le estaba dando un servicio. Los maestros tenían discípulos, y los discípulos tenían que lavarle los pies a sus maestros, tenían que cargarle los rollos, tenían que hacerle la vida fácil a sus maestros. ¿Esa fue la actitud de Cristo? De ninguna manera. La actitud de Cristo fue de servicio. Él le lavó los pies a sus discípulos. Le dio una gran enseñanza con esto. Una enseñanza de humildad y una enseñanza de vayan ustedes y sean así también. La segunda
o la tercera humillación de Jesús sería de que Él fue obediente hasta morir en la cruz. Cualquiera se devuelve ahí al final de la historia, ¿cierto? Pero tampoco estimó eso y no se devolvió en su misión, sino que también murió en la cruz, donde morían los rebeldes, donde mataban a las personas que eran criminales. Ahí murió el Señor. ¿Saben qué? Todo eso, ¿por qué lo hizo? Para salvarnos a ti y a mí. Nosotros éramos lo que necesitábamos, lo que merecíamos estar ahí. Porque nosotros somos los culpables, porque nosotros somos los pecadores. Este no tenía pecado, este no tenía maldad en su vida. Y nosotros que sí somos malos, y que nosotros que sí somos orgullosos, y que nosotros sí nos merecemos la muerte, la pena capital, Jesús dijo: yo moriré por ustedes y ustedes serán salvos por gracia. Y hoy en día nosotros alcanzamos esa salvación, salvos por gracia, porque Él murió por cada uno de nosotros. Y por eso adoramos al Señor. Y por eso, ¿saben qué? Lo que hizo Dios Padre, exaltó al Señor. Y su nombre, dice al final de la lectura, es sobre todo nombre. Y a Él toda rodilla se debe humillar, se debe inclinar, se debe doblar. Y si usted quiere alcanzar salvación, escuche bien, tiene que creer esto, aceptar esto, sentirse mal por su vida de pecado y pedirle al Señor que ponga su mirada sobre usted. O sea que tiene que pasar por Cristo Jesús, es lo que quiero decir, para poder ser salvo. Tiene que pasar por Cristo Jesús para llegar al Padre. Tiene que pasar por la cruz, por Cristo, para poder conocer el camino, para poder conocer la verdad y poder alcanzar la vida. Ese servicio que Dios dio, la forma que el Señor dio, como Él fue, es como Pablo nos exhorta que nosotros seamos también como Cristo. Si leemos el versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses, usted lo va a ver, lo va a leer y lo va a oír ahora, lo va a entender también. Dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que tenemos que ser como Cristo. Que en nuestro servicio, en nuestra forma de vivir, tenemos que ser como el Señor. Y si no hemos sido como el Señor, tenemos que pedir perdón hoy mismo y arrepentirnos del camino que estamos llevando y volver al camino que trazó Cristo para que nosotros seamos así. Este versículo bíblico, hay traducciones que han cambiado la palabra, que haya el mismo, por ejemplo, dice el mismo sentir. Y eso lo hemos visto anteriormente. Y hay otras personas que hablan de que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. O sea que tenemos que tener el mismo pensamiento de Cristo. Otras versiones lo traducen que tenemos que tener la misma actitud. Y no estoy buscando la versión correcta al decir las varias versiones de cómo se dice este versículo. Lo que quiero decirle es que nosotros en nuestra totalidad debemos de ser como Cristo Jesús.
O sea, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de conducirnos, en nuestra actitud, nosotros tenemos que ser como Cristo Jesús. Si nosotros somos seguidores del Señor, Él mismo exige al mundo algo que es sencillo decirlo y es difícil aplicarlo. Él dice, si tú quieres ser mi seguidor, si tú quieres ser mi discípulo, toma tu cruz cada día y sígueme. O sea, mata ese orgullo que tú tienes y conviértete en un siervo también. El versículo bíblico dice, niéguese a sí mismo. O sea, negarse a sí mismo es eso, es matar el yo. Y por eso al principio quise poner algunos ejemplos míos de cómo el Señor está matando mi yo y cómo mi yo se quiere levantar otra vez y cómo el Señor vuelve y le vuela la cabeza. Así es que si usted está siendo confrontado o será confrontado en este mensaje, tómelo de parte del mismo Señor que le está diciendo, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Sígueme. Baja ese orgullo, baja esa altivez, baja de que todo gira alrededor tuyo. Déjame decirte, no es verdad. Si estudiaste geografía sabes que todo el mundo gira alrededor del sol. Y el Señor lo estableció así, no que todo el mundo gire alrededor tuyo. Si amarramos este versículo bíblico de que seamos siervos del Señor, o que seamos como Él, servidores como Él lo fue, y amarramos el versículo bíblico que se dijo al principio, que bien lo estaba diciendo nuestro hermano, nosotros debemos de hacer una sola frase, es decir, que nosotros debemos de convertirnos hoy en siervos para su gloria. Eso lo resume todo. Nosotros tenemos que ser siervos para su gloria. Punto número 3, y con este punto concluyo, es que nosotros tenemos que tener una actitud correcta en nuestra área laboral. ¿Y cuál es esa actitud que nosotros debemos de tener? ¿Y cuál es esa manera de cómo nosotros debemos de conducirnos en el área laboral? ¿Cómo es que nosotros debemos de pensar, sentir, hacer? Nosotros debemos de ser como Cristo. El versículo que acabamos de leer dice que nosotros tenemos que tener la misma mente de Cristo. El versículo bíblico dice que nosotros tenemos que tener la misma actitud que tuvo Cristo. Y ya están enlazando cómo fue Cristo Jesús. Están enlazando cómo fue Cristo Jesús. O sea, que Él tenía una posición, su posición de Dios, y la rechazó. A mí me encanta ver personas que sirven bien. ¿O a usted no le gusta ir a un lugar que le den un buen servicio? A todos nos gusta. Y tú ves estos empresarios, esta gente con dinero, esta gente tal vez con buena ropa, y se fajan y te dicen, dime, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Te cambiaste la tuerca? Ven, vamos, y comienza a darle vuelta. Y tú dices, wow, ese señor con esa posición y ganando todo ese dinero, viene y da ese servicio. O sea, Él no le importa si yo, Esdras Oyer, gano menos que él y voy allá a su empresa. Él no, Él va y me da un servicio. Y se hace siervo mío en ese momento. Y déjeme decirle que no es todo por el dinero. No es todo porque al final el hombre o la mujer me va a pagar y por eso yo
como a mí me han dicho, dime, yo le he dicho, ustedes hacen tal cosa, y ellos me dicen, oye, aquí acá matamos por dinero. O sea, no necesariamente por el dinero, sino porque la actitud de servicio que hay en las personas es lo más importante. Es algo a desarrollar en nuestras vidas. Es una exigencia de la palabra de Dios. Sean como Cristo. O sea, tengan a otros a quien ustedes le están dando el servicio, les van a dar un servicio, ténganlo como si fuera una persona mayor, superior a ustedes. Y que tal vez no es así. Pero así es que nosotros tenemos que verlo para darle un buen servicio. No podemos ser egoístas a la hora de dar un buen servicio. Tenemos que pensar en el beneficio de los demás. No podemos hacer las cosas altercando, peleando, que eso lo dice la versión de la traducción actual de este versículo bíblico que le hice referencia al principio, que fue el que me leyeron mis amigos. Dice, el versículo 3, dice, nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. No busquen su propio provecho, sino el provecho de los demás. Cuando tú estás dando un servicio, cuando estás haciendo algo, tienes que hacerlo con amor, para que quien va a recibir ese beneficio lo acepte con agrado. Incluso si tú estás presentando a Cristo, incluso si tú estás dando la palabra del Señor, tienes que darla con amor. Tu servicio, tu trabajo, todo debe de hacerlo con amor. Otra cosa que dice ahí es que nosotros tenemos que tener una actitud humilde. La cuarta cosa que dice es que consideremos al otro más importante que nosotros. Si es necesario, pierda, con tal de que las cosas queden bien, que no haya un pleito. Número 5 dice, no busquen solamente su propio interés, sino el interés de los demás. Y ya lo leímos en la palabra. Y finalmente dice, sirvan a los demás como si se tratara de servir a Cristo. Aquí vienen las conclusiones. Hemos leído el pasaje al principio, del 1 hasta el 11. Hemos visto el Evangelio del Señor del 6 en adelante. Vimos un reto en el versículo 5 de que seamos como Cristo. Vimos algunos detalles de cómo ser como Cristo, y la bofetada mía, ¿se acuerdan del principio? Que está en los versículos 3 y 4. Y finalizo leyendo del 1 al 2. A ver si ya lo logramos entender, o si podemos leer estos versículos que no hemos leído. Dice, por tanto, si algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor hay en ustedes, si alguna comunión tienen con el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Este verso nos declara que nosotros, todos, tenemos que tener el carácter de Cristo. Este verso nos dice que si nosotros vamos a tener una buena relación con nuestros hermanos, tenemos que tener una relación de amor, y con el amor bíblico, no con nuestro amor carnal y egoísta. Nosotros podemos llevarnos bien con los demás, y es lo que Dios busca de una iglesia, que se lleve bien los unos a los otros. Que nosotros podamos amar
amarnos con nuestras diferencias, porque el amor de que se habla aquí, de la unidad que se habla aquí, del espíritu que se habla aquí, que es uno solo, está por encima de las condiciones. Es incondicional. Es incondicional. Lo duro es de esto: cuando tú tienes que servirle a alguien y ese alguien no te va a devolver con el mismo amor. Ese alguien tal vez es un impío malo, una impía mala, y le estás dando un servicio y te estás humillando, y tú sabes que tal vez esa persona ni se lo merece, y algo dentro de ti te dice: levanta a Hulk y destrúyelo. En ese momento tienes que ser como Cristo. En ese momento tienes que aplicar lo que has aprendido. Tienes que madurar en tu carácter y no doblarte a la otra persona o a lo que esa otra persona tal vez está enchinchando que tú hagas. Sacarte de concierto, sacar el Hulk que tal vez hay en ti. Y cuando ya veas que se te están creciendo los molleros y que te estás poniendo verde, piensa en ser como Cristo. ¿Por qué ser como Cristo? Porque Cristo, pudiendo haber agarrado a los que le abofeteaban, pudiendo haberlo hecho, decir: Señor, manda un ángel con una espada y vuela del cocote, o simplemente ¡puf!, desaparece, o sea la luz o no sea la luz, o sean las plantas y sean los animales. Con ese poder, con esa palabra, también pudo haber dicho: ese que me abofeteó, ¡puf!, desaparécelo. Ese que me intentó atrapar en aquel huerto, que Pedro dijo: espérate, yo voy a coger las riendas, y sacó una navaja, una cuchilla, y le voló la oreja. Tal vez quería volarle otra cosa, no sé, pero solo le alcanzó la oreja. Tal vez ese sentimiento quiera florecer en tu vida, que tú seas como Cristo, que Él agarró la oreja y se la pegó y restableció esa relación que había con ese hombre que tal vez era un malvado. Jesús lo hizo, y Él te salvó a ti y me salvó a mí, y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Saben cuándo? Cuando yo era bueno. Él no lo hizo en ese momento. Lo hizo cuando nosotros estábamos perdidos, cuando nosotros estábamos desviados, cuando nosotros estábamos en pecado, en nuestros delitos, muertos. Ahí el Señor murió en la cruz por nosotros, se humilló y nos ha dado vida. ¿Es fácil? No, no es fácil. Por eso te invito a que conozcas del Señor. Conociendo al Señor vas a cambiar tu manera de pensar, y también se va a cambiar tu manera de conducirte. Guíate de estas palabras que dicen: sé como Cristo. Que esté el mismo pensar en tu vida, que esté también la misma actitud en tu vida. Yo sé que nuestras vidas son vidas pecaminosas, y lo digo por mí, y les puse mis ejemplos. Entonces nuestras vidas tienen que revisarse continuamente, a ver cómo está nuestra espiritualidad, a ver cómo estamos nosotros actuando, si estamos actuando como Cristo en las cosas que hacemos, o si estamos actuando como el mundo. ¿Qué espera el Señor de nosotros? ¿Qué espera esta frase, esta palabra? Sean como Cristo. ¿Qué espera de nosotros? Que seamos como Cristo. Que seamos como Cristo. Y no es fácil, nuestra carne se revela, nuestra vida es una vida
carnal. Nosotros estamos que regularmente cedemos al pecado. Y si son los lavados por la sangre que están así, ¿qué le dejamos a los impíos que me pueden arreglar cualquier cosita por 100 pesos? ¿Qué le dejamos a los impíos? ¿Qué le dejamos a los que no conocen de Cristo? La humanidad necesita de Jesús. La iglesia necesita ser transformada. La iglesia no puede seguir en la situación que está. Hay situaciones mayores o hay un lugar, una posición mayor que Cristo quiere que nosotros entremos. Entonces no los voy a dejar ahí lastimados de que es difícil, de que no se puede, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No los voy a dejar estropeados, sino que todo aquel que acude al Señor, que le abre las puertas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va formando el carácter de Cristo en nuestros corazones. Así que váyase con esa esperanza. La esperanza de que el Señor puede hacernos a nosotros siervos y siervas para su gloria. Así es que vamos a ponernos de pie.